Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un precioso proyectito, que es este koalita hermoso, súper bello. Miren nada más qué belleza. Les comento que mide 21 centímetros aproximadamente. Todo depende del tipo de material que ustedes trabajen o lo realicen. Le puede quedar más pequeño como también le puede quedar más grande. Con lo que yo he realizado me ha quedado de 21 centímetros y pues es una belleza. Comentarle, me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Amigurumi Yaori y también en Facebook como Yaori Detalles a Crochet. También me pueden seguir en TikTok, me encuentro como Amigurumi Yaori. Sabes, en caso te guste, no olvides de dejarme tu like, tu comentario para saber que te ha gustado y pues así de una u otra forma seguir con más proyectos gratuitos para ti, para que puedas implementar, aprender y emprender. Así que les dejo con el paso a paso para que ustedes puedan realizar. Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a hacer la parte de la cabecita y algunos detalles más como las orejitas y poder ir culminando con este precioso proyectito de nuestro koalita. Y vamos a empezar con la cabecita. En la cabeza vamos a iniciar haciendo un anillo mágico que hablamos de 7 puntos bajos. Continuamos con la fila número 2 y en esta fila vamos a realizar 7 aumentos durante 7 veces hasta obtener como final 14 puntos bajos. En la fila número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 7 veces hasta obtener 21 puntos bajos. Continuamos con la fila número 4. En esta fila vamos a ingresar lo que es un marcador. Ustedes pueden ingresar un hilo de otro color y aquí vamos a realizar la siguiente secuencia. Hacemos una secuencia intercalada para que los aumentos no queden en la misma dirección y entonces vamos a iniciar con un punto bajo, procedemos con un aumento, los siguientes serán 2 puntos bajos y un aumento. Acá voy 2 puntos bajos y procedo con un aumento, es decir, un punto bajo y un aumento solo para iniciar. Los demás serán 2 puntos bajos, un aumento. Se va a repetir durante 6 veces y terminamos con un punto bajo hasta obtener en esta fila número 4 28 puntos bajos. En la fila número 5 vamos a realizar la siguiente secuencia de 1, 2, 3 y procedemos con un aumento. Es decir, que vamos a hacer de 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 7 veces hasta poder obtener en esta fila número 5 35 puntos bajos. Continuamos con la siguiente fila, que hablaríamos de la fila número 6. En esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Es una secuencia intercalada para poder evitar que los aumentos sigan en la misma dirección. Entonces, en esta secuencia vamos a realizar 1, 2, es solo para iniciar, y un aumento. Es decir, que estamos iniciando con 2 puntos bajos, un aumento, y los siguientes serán de 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Hemos iniciado con 2 puntos bajos, un aumento, solo para iniciar. Luego los siguientes serán de 4 puntos bajos, un aumento durante toda esta fila que hablamos por 6 veces. Si iniciamos con 2 puntos bajos, culminamos con 2 puntos bajos. En total, en esta fila número 6, yo voy a culminar con 42 puntos bajos. Continuamos con la fila número 7.
En esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia de puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y procedemos con el aumento, es decir, 5 puntos bajos, un aumento. Esto se va a repetir durante 7 veces. En esta fila número 7 nos estaríamos quedando con 49 puntos bajos. Continuamos con la fila número 8 y en esta fila vamos a realizar la siguiente secuencia intercalada, donde vamos a iniciar con 3 puntos bajos y procedo con un aumento. Esto solamente para iniciar. Luego los siguientes serán de 6 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y procedo con el aumento. 6 puntos bajos y un aumento, lo voy a repetir durante 6 veces y culmino con 3 puntos bajos. Entonces al final yo de esta secuencia voy a terminar con 56 puntos bajos en la fila número 8. Continuamos con la fila número 9 y en esta fila yo voy a realizar la secuencia de puntos bajos que hablamos de 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que voy a realizar 7 puntos bajos, un aumento. Esto se va a repetir durante 7 veces hasta poder obtener 63 puntos bajos. Muy bien, ya he culminado la fila número 9, 2, 4, 6, 8, 9. Ahora vamos a tejer desde la fila número 10 hasta la fila número 19. Vamos a tejer los 63 puntos bajos y se va a tejer solamente de corrido. Ya no vamos a seguir con aumentos, solamente tejemos los 63 puntos bajos. Continuamos con la fila número 21 y en esta fila vamos a iniciar con 20 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí voy a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Ahí ya tengo los 4 aumentos y aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto va a ser 15 puntos bajos y aquí vamos a hacer nuevamente un aumento de 1, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Ahora voy a tejer lo que me queda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20. Es decir, que he tejido 20 puntos bajos, 4 aumentos seguidos, 15 puntos bajos y 4 aumentos, y acá hemos tejido 20 puntos bajos. O sea, en total en esta fila número 21 cuento con 71 puntos bajos. Entonces, ahora voy a tejer desde la fila, hablaríamos de la fila número 21, porque la que hemos hecho es la fila 20. Entonces la fila número 21, en esta fila yo voy a hacer, hablaríamos desde la fila 21, 22, 23 y 24, voy a tejer los 71 puntos bajos. Vamos a tejerlo estas 4 filas, aproximadamente los 71 puntos bajos. Me encuentro en la fila número 25 y en esta fila vamos a hacer ya la secuencia de disminuciones, y voy a iniciar haciendo un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. Vamos a hacerle durante toda esta fila. Recuerden que en esta fila que hablamos, en la fila número 25, en esta fila yo he culminado con 2 puntos bajos. La secuencia era de un punto bajo y una disminución durante toda la fila, pero terminé con 2 puntos bajos. Entonces en total yo tengo 48 puntos bajos, lo que es en esta fila. Nos encontramos ya en la fila número 26, y en esta fila lo que vamos a proceder es a realizar la siguiente secuencia de disminuciones. Vamos a empezar realizando una disminución intercalada, por el cual iniciamos con 3 puntos bajos y procedemos con una disminución. Solamente es para iniciar. Luego las siguientes serán de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos y una disminución. Esto se va a repetir durante 5 veces hasta obtener 42 puntos bajos. Recuerden, si iniciamos con 3 puntos bajos, culminamos con 3 puntos bajos. Y vamos a realizarlo en este momento, esta secuencia. Continuamos con la siguiente fila, que hablamos de la fila número 27. Y en esta fila yo voy a proceder con 5 puntos bajos, una disminución. Esto lo voy a repetir por 6 veces hasta obtener lo que hablaríamos de aproximadamente 36 puntos bajos. Y acá hacemos un paréntesis y vamos a colocar lo que son los ojitos. Los ojitos lo vamos a colocar en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vamos a colocar en la fila número 17 y 18 con una distancia de 12 puntos bajos. Estos ojitos se van a colocar donde hemos hecho los aumentos para la dirección. Como pueden ver, acá tengo 1, 2, 3, 4 aumentos. Es decir, que estos aumentos ha sido como para darle forma a los cachetitos. Y acá también tengo los aumentos. Entonces solamente colocamos lo que son nuestros ojitos de seguridad. Acá ya los tengo quemaditos, es para mayor seguridad. Vamos a continuar y seguimos con la siguiente fila, que hablamos ya sería la fila número 28. Y en esta fila número 28 vamos a hacer una disminución intercalada. Y pues en esta fila vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Acá iniciamos con 2 puntos bajos. 1 y 2, y el siguiente hablamos que sería una disminución. Los siguientes serán de 1, 2, 3 y 4.
y procedemos con la disminución. 4 puntos bajos y una disminución se va a repetir por 5 veces hasta, en este caso, finalizar aquí con 2 puntos bajos. Recuerden, si iniciamos con 2 puntos bajos, estaríamos terminando con 2 puntos bajos. En esta fila estaríamos culminando con aproximadamente 30 puntos bajos. Así que vamos a poderlo realizar esta secuencia. En cuanto vamos avanzando el tejido, vamos ingresando lo que es el relleno. Continuamos con la fila número 29 y en esta fila vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esto se va a repetir durante 6 veces y en esta fila nos vamos a quedar con aproximadamente 24 puntos bajos. Ahí tengo los 3 y procedo con la disminución. Continuamos con la fila número 30 y en esta fila vamos a iniciar con una disminución intercalada. Iniciamos con un punto bajo y procedemos con una disminución. El primer punto bajo y una disminución solo es para iniciar. Los siguientes serán de 2 puntos bajos, 1, 2 y procedemos con la disminución. 2 puntos bajos y una disminución le vamos a repetir durante 5 veces hasta poder culminar con un punto bajo. Si iniciamos con un punto bajo, culminamos con un punto bajo. Al finalizar esta fila número 30, estaría culminando con 18 puntos bajos y vamos a realizarlo. Recuerden que mientras vamos tejiendo, vamos ingresando lo que es el relleno. Ahora continuamos, aquí ya lo tengo rellenadito, está bien rellenado, entonces lo que vamos a hacer es con una aguja y un hilo del mismo color, vamos a ingresar en la parte de aquí, ahí, y vamos a ingresar por la parte de acá. Entonces vamos como a ajustar un poquito. Ahí como que le vamos a hacer ajustarlo en el cachetito y luego cortamos. Cortamos. Aquí nuevamente volvemos a hacer con el siguiente ojito, hacemos lo mismo. Y ahora con hilo color blanco vamos a tomar para hacer este detallito de los ojitos. Con hilo blanco recuerden que tomamos para hacer esta parte de estos detallitos de los ojitos. Y lo vamos a tomar desde la parte más o menos de aquí. Dejo un poco de hilo y lo vamos a tomar hasta aquí. Y nuevamente hacemos lo mismo, lo ingresamos. La aguja. Ahí estamos contando con el ojito, el detalle. Y luego amarramos. Y cortamos. Hacemos de la misma forma con el siguiente ojito. Vamos a continuar con las disminuciones. Y lo que vamos a proceder en este momento, en esta siguiente fila, estamos en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. La fila número 31, lo que vamos a proceder es, vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y una disminución. Toda esta fila. Hacemos con cuidado un punto bajo y una disminución.
nos vamos a quedar con 12 puntos bajos. La siguiente fila número 32, simplemente hacemos 6 disminuciones seguidas para poder quedarnos con 6 puntos bajos. Y por último cortamos un poco de hilo y vamos a tomar lo que son los puntitos que me quedan. Con una aguja lo vamos a cerrar y esconder el hilo. Eso es lo único que vamos a realizar en este momento. Escondemos. Y así es como vamos avanzando con la cabecita del koalita. Continuamos con la parte de las orejitas para nuestro koalita. Y pues le comento que vamos a iniciar la parte de las orejitas con un anillo mágico, en el cual en este anillo vamos a ingresar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tengo en el anillo mágico de 8 puntos bajos. Y pues ahora vamos a continuar con la fila número 2, en el cual vamos a hacer 8 aumentos por 8 veces hasta obtener 16 puntos bajos. Vamos por la fila número 3 y en la fila número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Esta secuencia se va a repetir durante 8 veces hasta poder culminar la fila número 3 con 24 puntos bajos. Y continuamos en la fila número 4, vamos a hacer la siguiente secuencia de aumentos intercalados y vamos a agregar lo que es un marcador, y en esta secuencia voy a realizar un punto bajo y un aumento. Este punto bajo solo es para iniciar, los siguientes serán de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tengo los 2 puntos bajos y vamos por el aumento. Recuerden, los 2 puntos bajos y un aumento se va a repetir por 7 veces y estaríamos culminando con un punto bajo. Si iniciamos con un punto bajo, se culmina con un punto bajo. Entonces, en esta fila número 4 estaríamos culminando con 32 puntos bajos. En la fila número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 8 veces hasta poder culminar en esta fila con 40 puntos bajos. Ahí tengo mis 3 puntos bajos y procedo con un aumento. Vamos a realizarlo toda esta fila con la misma secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Ya he culminado la fila número 5 y ahora voy a tejer la fila 6, 7, 8, 9, los 40 puntos bajos. No vamos a hacer ningún aumento durante estas filas y solo se teje los 40 puntos bajos. Ahora continuamos con la fila número 10 y en la fila número 10 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia lo vamos a repetir por 8 veces hasta poder culminar con 32 puntos bajos. Así que lo vamos a realizar. Ahí tenemos 1, 2, 3 y procedemos con la disminución. Vamos a realizarlo esta fila. Continuamos con la fila número 11 y en esta fila ya sería la última que estaríamos tejiendo de la orejita, en el cual solamente vamos a tejer los 32 puntos bajos.
Y acá estamos ya culminando con las orejitas. Acá tengo lo que es mis 2 orejitas. Entonces vamos a continuar en este momento con la siguiente parte que hablamos de la naricita. Vamos a tejer la parte de la nariz y vamos a realizar la primera, en este caso vamos a hacer con cadenas y vamos a ingresar 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que ya tengo mis 6 cadenas, voy a hacer 4 puntos bajos, dejo el primero y voy en el segundo. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente voy a hacer aumento, 2. Ahí tengo un aumento y ahí he realizado un aumento y acá también voy a hacer otro aumento. Son 2 aumentos seguidos, volteando ya la fila. Y luego voy a continuar con 1, 2 y 3. Entonces, he hecho 4 puntos bajos, 2 aumentos seguidos y aquí estoy cerrando con 3 puntos bajos. En total cuento con 2, 4, 6, 8, 10, 11. Cuento con 11 puntos bajos y vamos a hacer la siguiente ingresando un marcador para saber dónde estamos cerrando la fila. Y en la siguiente fila que hablamos, en la fila número 2, vamos a empezar realizando lo que es un aumento. Aquí realizo un aumento y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora aquí voy a hacer 4 aumentos seguidos. Ahí hago 1. El siguiente aumento, que hablaríamos de 2. Acá venimos con el tercer aumento. Y por último, el cuarto aumento. Ahí tengo mis 4 aumentos. Y cierro lo que me queda, que hablamos de 3 puntos bajos. 2 y 3. Y acá estoy cerrando. Ahora, en esta fila yo cuento con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos bajos. Vamos por la fila número 3 y en esta fila nuevamente inicio con un aumento y voy a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a hacer 6 aumentos. Ahí vamos el primer aumento, 2 aumentos, el tercer aumento, 4, el quinto aumento y acá viene el sexto aumento. Y luego voy cerrando con lo que me queda de puntos bajos, 2, 3, 4 y acá iría al quinto. Entonces hasta aquí en esta fila yo cuento con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 puntos bajos. Ahora la fila número 4 solamente voy a tejer mis 23 puntos bajos. Vamos a tejer toda esta fila con puntos bajos. Acá llego al inicio y acá cierro. Cierro con un punto deslizado y solamente cortamos y sacamos lo que es el marcador. Entonces más o menos estaría quedando lo que es la naricita de esta forma. Continuamos y vamos a realizar esta parte del color blanco
de la orejita y estoy realizando con este hilo que es como peluche y estoy utilizando un crochet número 2.5 y empezamos realizando un anillo mágico en el cual vamos a tratar de poder hacerlo pequeño con este hilo. Y en este anillo mágico vamos a ingresar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este hilo que me queda lo voy a pasar aquí para ir, hago una cadena y este hilo voy a ir tejiendo. Y en la segunda fila vamos a hacer 6 aumentos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y solamente hago un punto deslizado y corto pequeño porque esta parte de aquí lo vamos a tratar de pegar y este sería para la orejita el detalle de adentro.